El yugo de Cristo. Esta semana estaba recapacitando sobre esta promesa de Jesús tan valiosa para nuestras vidas. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de vivir algo que de otra manera no se puede vivir, que es paz en medio de situaciones que no dan paz. Y es una promesa que Jesús nos dejó y que incluso el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, trae a nuestra mente, porque Él nos recuerda la palabra cuando la necesitamos, cuando nos acompaña. Él es nuestro ayudador, nuestro consejero, el que camina a nuestro lado. Y esta palabra me resonaba en el corazón, en la mente. Es la que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, y dice así, palabras de Jesús: les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Y al momento yo entendía que sentía paz en una situación muy compleja y era una paz sobrenatural y reconocía que era la paz de Dios, del Espíritu Santo y recordaba esta promesa de Jesús. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿en qué momento dijiste esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Y eso me llevó a ir a la escritura y encontrarme con cosas muy valiosas que valen la pena compartir. Cuando vamos a la palabra y leemos el texto en su contexto, es como si fuera que eh, reconocemos el impacto que tiene una roca que tiramos al agua. Cuando uno arroja algo al agua, se generan como ondas y círculos concéntricos, y así es como cuando vamos al texto y analizamos un versículo. Vemos el versículo, vemos un poquito más allá, a su alrededor, qué es lo que previamente estaba aconteciendo, el contexto, y vamos un poquito más lejos, un poquito nos abstraemos más y vemos toda la línea conductora del pensamiento. Así que leyendo el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, podemos encontrar riquezas que vale la pena explorar. Y dice así, en el capítulo 14, desde el versículo 1, Jesús, el camino al Padre. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Entonces uno de los discípulos, Tomás, le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y yo lo y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Y Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Y Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará todas las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo les
pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. No los voy a dejar abandonados, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes me darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece muestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Y Jesús le contestó: El que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso a mis palabras, y las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy en ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Al irme les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los de este mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que yo me voy y vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así que tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. En este texto la palabra habla por sí sola. Encontramos que Jesús estaba animando a los discípulos y les estaba diciendo que no se angustiaran, que confiaran en Dios, que confiaran en Él. Y Él estaba revelando varias cuestiones. En primer lugar, que Él estaba preparando una vivienda celestial para nosotros. Y, y a la vez también se estaba revelando como el camino al Padre. Dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y aún los discípulos habían estado compartiendo tiempo con Él y le pedían que les mostrara al Padre. Y Él les estaba diciendo: tanto tiempo estuve con ustedes y aún no se dan cuenta. Si no me creen, crean por los milagros. En otras palabras, vemos como progresivamente en este contexto Jesús primero se revela como el camino al Padre, como el Padre mismo, porque dice que el Padre estaba en él y en el Padre, o sea, se revela como Dios. Jesús luego promete enviar al Espíritu Santo, diciéndonos que no nos iba a dejar abandonados, huérfanos, sino que nos iba a dar el Espíritu de verdad, el defensor, el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras vidas. Y finalmente da esta palabra que estamos analizando, esta palabra sobre esta paz que guarda nuestros corazones, esta paz que es sobrenatural y que es producto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Él dice: les dejo la paz, les doy mi paz, no como el mundo la pretende dar, no se angustien y no tengan miedo. Entonces, analizando el impacto de esta palabra como esa roca que arrojaríamos en el agua, vemos que la paz es la que genera repercusiones en nuestra vida, ¿no? Y que en definitiva es a través de esta promesa que el Señor nos arroja del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir esta paz sobrenatural. Y entendiendo que la paz nos hace caminar de una manera diferente, aún más liviana que lo usual ante situaciones pesadas, podemos llegar a esta conclusión, que cuando nos unimos a Jesús, nuestras cargas, aún siendo muy pesadas, ya no van a tener el peso que normalmente tendrían, porque Él es el que las está llevando.
Y hay otra palabra en la escritura que habla sobre este tema, en donde justamente Jesucristo nos invita a llevar su yugo. El yugo es un instrumento que se suele utilizar en la labranza, es algo que se coloca en el cuello de los bueyes para que puedan ejercer la tarea del labrado en la tierra juntos. Se colocan dos animales, se coloca este instrumento para unir sus cabeceras y con ese instrumento se hace como una línea en la tierra, donde luego se van a arrojar semillas para que se puedan cultivar distintos alimentos, a medida que estos huellos caminan juntos. El trabajar en equipo hace que puedan ejercer una fuerza especial para acabar la tierra y de este modo poder de alguna manera automatizar ese proceso que antes se hacía de forma manual, ¿no? Y actualmente, bueno, existen maquinarias, ¿no? Pero en la Biblia se usa esta palabra, yugo, para hacer mención a este instrumento que se colocaba en el cuello de los animales. Cuando estos animales son de la misma naturaleza, la misma especie, es mucho más sencillo y cuando están también entrenados para que puedan caminar al mismo ritmo y a la misma dirección y llegar a ese objetivo. De otra manera, si son de distintas especies o de distintos aún temperamentos, uno va a querer tirar para un lado, otro para el otro y va a ser muy complicado. Y la palabra yugo entonces tiene un simbolismo en la escritura. En la Biblia se utiliza para tratar temas sobre justamente ataduras, porque justamente esto ataba a los animales, pero también se lo menciona para hablar sobre temas de opresión, de esclavitud, de dominio, de cargas, de compromisos y de obligaciones, en una palabra, sometimientos. En la Biblia existen 7 tipos de yugo y encontramos, por ejemplo, en el libro de Levítico, que habla sobre el yugo de la opresión, en la primera epístola de Timoteo, el yugo de la esclavitud, en Jeremías habla sobre el dominio humano, en Segunda de Corintios sobre el yugo desigual, en el libro de Lamentaciones sobre el yugo de las rebeliones, en el libro de los Hechos el yugo del legalismo, y en el Evangelio de San Mateo lo encontramos como el yugo de Jesús, el yugo de Cristo. Entonces hay yugos que representan cargas y compromisos insanos que nos atan y que nos hacen caminar en una dirección contraria a la voluntad de Dios, pero hay otro yugo que es el que Dios nos habla, el yugo de Jesús, que es necesario y útil para nosotros. Es un yugo sobre el cual nosotros podemos descansar y hallar reposo para nuestras almas. Y es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo nos invita a estar unidos a Él, a caminar a su lado, sabiendo que con su ayuda nuestras cargas se hacen mucho más livianas. Y ese tipo de yugo no es impuesto u obligado, es uno que se toma con el corazón, como una decisión muy personal. Todos tenemos la responsabilidad de someter nuestras vidas a la voluntad de Dios y pensar cuáles son los yugos que debemos soltar en nuestra vida, eso que nos ha mantenido atados por mucho tiempo, y decidir tomar otro yugo sobre nosotros, que es el yugo de Jesús. En el Evangelio de San Juan habíamos hablado sobre la paz y esto tiene mucho que ver con el yugo de Cristo. En Mateo, en el capítulo 11, versículo 29 y 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el yugo de Cristo? ¿Qué es? ¿Qué significa esto? ¿No? Y analizando este texto, también podemos hacer una exploración del contexto, de la misma manera que hicimos con
con el tema de la paz. Viendo ese capítulo y ese versículo, si nos abstraemos un poquito más, como esos círculos concéntricos, que es el impacto de la onda que se produce en el agua, esta palabra que está en el núcleo, en el centro, la podemos ver cómo está rodeada del mensaje. Esa palabra está sumergida en una promesa, en una invitación también de Jesús. La promesa es que llevando su yugo todo va a ser más fácil, más llevadero, e incluso hallaremos descanso para nuestra alma. Y hay una invitación que Él dice, vengan a mí, todos los cansados y los que están cargados, y yo los haré descansar. Previo a eso, en unos versículos antes, habla sobre ayes. Los ayes son como ay, como expresiones que llaman la atención, eh, porque habla sobre personas que aún oyendo la palabra no se habían arrepentido, aún con los profetas que fueron enviados de parte de Dios, a pesar de los milagros que vieron, a pesar de ver a Jesús enfrente de ellos, se mantuvieron distantes. Y luego habla sobre este descanso para los cansados, para quienes son como niños, humildes de corazón, para quienes se acercan al Padre, para quienes el Padre se les revela y para los que se unen a su yugo, ese yugo apacible y liviano. Entonces podemos ir entendiendo que el yugo de Cristo consiste en estar unidos a Él, a caminar con Él, a amar como Él, a ser mansos como Él, a ser humildes como Él. El yugo es un yugo de amor y libertad, no es esclavitud, no es una carga pesada extra, al contrario, es una unión con Jesucristo. Y el amor de Dios por medio de Cristo, a medida que más amamos al Señor, sus mandamientos, su palabra, no es gravosa, al contrario, es lo que da descanso a nuestra alma y empezamos a experimentar ese reposo, aún en medio de las aflicciones y las tribulaciones. Entonces vemos esta invitación que Jesús nos dice, vengan a mí. Nos está justamente llamando a acercarnos a Él. Las cargas son las presiones diarias que nos agobian y Él está diciendo, vengan, acérquense. Luego nos dice, lleven mi yugo. En otras palabras, Él está diciendo, unite a mí, enganchate a mí, como ese yugo, ese instrumento que se colocaba para unir a los bueyes. Bueno, de la misma manera nosotros nos ligamos al Señor a través del Espíritu Santo. Estamos juntos, estamos unidos y ahora vamos a llevar las situaciones juntos. Y el Señor promete que con su presencia y con su poder vamos a estar capacitados para enfrentar las aflicciones del mundo. Él nos creó para que pudiéramos sentirnos satisfechos en Él y todo lo que nosotros intentemos con nuestras fuerzas nos va a agotar, pero estando bajo el yugo de Cristo significa que vamos a estar en unidad y en dependencia de Él. Entonces vamos a dejar la autosuficiencia y el orgullo a un lado, la ansiedad incluso, y vamos a hacer nuestra parte y el resto lo dejamos en las manos del Señor sabiendo que estamos sometidos al liderazgo de Jesucristo. Esto nos va a transformar la forma de vivir las situaciones. Nosotros fuimos creados para funcionar de esta manera, para vivir bajo el yugo de Cristo, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que lleva la carga, Él la toma, Él nos asegura su presencia poderosa y nos da la paz y nos muestra el camino a seguir. Entonces nos va a ir guiando a medida que avanzamos. Luego dice, aprendan de mí, ¿no? En otras palabras, cuando nos está invitando a llevar su yugo, nos está invitando a que soltemos la carga, que Él la va a llevar. Y cuando nos dice aprendan de mí, consiste en justamente ver su actitud. Él dice que Él es manso y humilde de corazón y nos invita a que
hagamos lo mismo. Nos permite vivir en paz en medio de cualquier dificultad que enfrentemos y si aprendemos de Él y permanecemos en su verdad, eso va a transformar nuestra vida. Y finalmente dice, y hallarán descanso para sus almas. En otras palabras, descansa. Jesucristo nos asegura que vamos a encontrar descanso. Ese descanso va a disipar la incertidumbre, los temores, las ansiedades, la desesperación, si nos rendimos ante el Señor y andamos en comunión con Él. De esa manera no vamos a estar enfrentando las situaciones solos, porque Él nos prometió que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces el yugo de Cristo es lo que nos permite estar unidos a Él, lo que nos une, nos liga a Él y es lo que nos permite descansar. Entonces, ¿qué es el yugo de Cristo? ¿Qué nos permite estar unidos al Señor? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que nos liga, y los que nos une, los que nos hace caminar de otra manera, el que lleva la carga, el que está con nosotros en cada momento. El yugo de Cristo es este Espíritu Santo que nos da paz, esa paz que el mundo no puede dar. Es un yugo de poder, de presencia de Dios para vivir más livianos en situaciones pesadas. Y es un yugo de comunión, es un yugo de descanso. Así que esa paz que el mundo no puede dar proviene justamente de esta comunión con el Señor, de esta ligadura a través del Espíritu Santo. Una vez que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, pero es nuestra decisión diaria someter todas las situaciones y entregar y soltar todas las cargas al Señor, para que eso no esté sobre nuestros hombros, sino que podamos descansar como Él nos promete. Él nos dice, vengan, Él nos dice también, lleven mi yugo, únanse a mí, suelten las cargas, descansen. Y también hay otra palabra en un salmo que dice, echas tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. O sea que tenemos que soltar todo lo que nos agobia para que justamente nuestro ayudador se encargue. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tu paz es esa paz que el mundo no puede dar, es una paz sobrenatural. Gracias porque tu paz es fruto de tener el Espíritu Santo y gracias por revelarte como el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, gracias porque hoy entendemos que estar unidos a vos, estar en una yunta con vos, estar ligados a vos, solo es posible a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo quiere llevar nuestras cargas día a día. Por eso te las entregamos. Señor, si hay algo que están sobre nuestros hombros, si hay algo que estamos tratando de controlar con nuestras manos, con nuestras acciones, en este momento soltamos todo, Señor. Y reconocemos que como estamos unidos a vos, vos vas a llevar el peso y vamos a poder sentir esa liviandad, esa tranquilidad y ese descanso en nuestras almas. Espíritu Santo, gracias, gracias porque tu palabra es verdadera y la podemos experimentar. Te pedimos poder seguir yendo más profundo en esta revelación, poder comprobarlo empíricamente día a día, situación tras situación, y que podamos conocerte más, amarte más y que nuestro corazón esté encendido de pasión por ti cada día. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por el descanso. Te pido que bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje, que te lleves todas las cargas. Si hay algo extra, algo de más que no deben sostener, que lo puedan soltar en esta hora. Te damos gracias. Te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y que puedan vivir, que están viviendo algo sobrenatural, que puedan realmente estar sorprendidos, aún en situaciones contrarias,
por el gozo de la salvación, por el gozo de tu presencia, por la paz que vos les das. Señor, gracias porque tu yugo es suave. Gracias porque todo se hace más liviano caminando con vos. En el nombre de Jesús, amén y amén.